2,933 Capítulo 2. Nota del autor. Wow, ciertamente todos ustedes votaron con sus críticas. Estoy absolutamente impresionado por la cantidad de interés que ha recibido. No puedo agradecerles lo suficiente por los comentarios y la inspiración, así que aquí hay un capítulo 2. La conciencia regresó lentamente a Jaune mientras se acostaba en su cama. El sonido de una voz femenina llenó sus oídos. Podía sentir un dedo molesto metiéndose en su caja torácica. Con todo, fue una mañana típica para el niño. Probablemente era Saffron tratando de que se despertara para que no llegara tarde a la escuela. En un instante, su mente cansada se despertó de golpe. No fue Saffron, no podía ser su querida hermana mayor. Si solo ese fuera el caso, los empujones y pinchazos de su cuerpo hubieran sido mucho menos amenazantes. Jaune, ven y despierta. Ruby gritó enérgicamente. Es hora de clases. Los ojos se abrieron para revelar una habitación nueva, uno en el que se había quedado dormido por primera vez anoche. Había tomado bastante tiempo lograr eso, estando en la misma habitación que ella un momento después. Sus ojos se abrieron de par en par al registrar la vista que tenía delante. Inclinándose sobre él estaba su nueva compañera de cuarto, Ruby, la única gracia salvadora posible que tenía en esta escuela, y ella no tenía ni una sola puntada de ropa. La carne pálida fantasmal en todas sus curvas y gloria se le reveló cuando se le recordó crudamente que, si bien su compañera de cuarto puede ser un monstruo, ella también era una joven bastante voluptuosa. Las venas negras que corrían por partes de su piel hicieron sorprendentemente poco para restar valor a su belleza. Jaune hizo todo lo posible por ignorar la parte inferior del brazo derecho negro esquelético, y especialmente la carne necrótica donde se fusionó con el resto de su cuerpo. Ruby, ¿por qué estás desnudo? Se las arregló para tartamudear cuando oleadas de nerviosismo lo invadieron. El nerviosismo lo estaba poniendo a la ligera. Jaune nunca antes había estado tan cerca de una chica desnuda, nunca en la misma habitación que uno. El tiempo que pasaba con sus hermanas cuando era más joven, por supuesto, no contaba. Esto no se parecía en nada a la inocencia de la infancia con su familia. Esto era, no sabía cómo llamarla aparte de una especie de monstruo Grimm. Quería apartar la mirada. Sabía que debería hacerlo. Si esta fuera cualquier otra situación con cualquier otra chica, sus modales normales se habrían apoderado de inmediato. Sin embargo, había algo diferente en Ruby. No era solo el hecho de que no parecía tener ninguna vergüenza en su cuerpo expuesto de esta manera. Había algo en ella, la piel pálida antinatural, esos ojos rojos brillantes, que era seductor. Como si no pudiera apartar la mirada de esta criatura extraña, curiosa, aterradora pero atractiva. ¿Por qué lo soy? Inclinó la cabeza hacia un lado con curiosidad. También hueles muy bien otra vez. Las palabras habrían sonado espeluznantes por sí mismas, pero ver a una chica desnuda y con cuernos parada encima de él mientras las pronunciaba, no le habría sorprendido que Ruby lo viera como una especie de cena de bistec en este momento, y estuviera a punto de devorar su carne aún viva. Sus modales finalmente lograron vencer lo horrible monstruo Grimm. No, Ruby todavía poseía el cuerpo de una mujer humana, a pesar del brazo derecho no debería estar boquiabierto ante sus pálidas curvas, incluso si a ella no parecía importarle. ¿Por qué te cubres la cara así? Solo, no te preocupes por eso. Jaune cerró los ojos con más fuerza. Por favor, no le cuentes a Jan sobre esto. Lo último que necesitaba era estar en el extremo receptor de su ira como lo había estado el otro pobre estudiante ayer. Todavía no podía creer que se hubiera resbalado sobre sus entrañas y caído al suelo. Lo que era aún más difícil de creer era que la facultad consideraba aceptable este tipo de comportamiento violento y asesino. Ruby resopló, una imagen que sería bastante adorable de imaginar si el recuerdo de su estado actual no regresara con él, como si a Jan le importara. A veces se olvida incluso de llevar su blusa en clase. Y, por supuesto, Ruby tuvo que poner esa imagen en su cabeza. Jan tenía un pecho grande, honesto y atractivo. La ropa que usaba solo lo enfatizaba. Se preguntó si la vista de un Jan desnudo aún sería atractiva incluso con ese enorme brazo monstruoso suyo. Rápidamente se obligó a dejar de imaginar tal espectáculo. Eso es, bueno saberlo. Logró forzar a salir. ¿No dijiste algo sobre prepararte para la clase? Oh, cierto. Ella se levantó de un salto y se alejó de él, haciendo que los trozos se movieran por todas partes. Necesito estar listo. La chica Grimm corrió al baño contiguo.
Jaune exhaló un suspiro de alivio mientras la veía irse con ella ya no invadiendo su espacio personal, se sentó, contemplando la habitación a su alrededor. Era bastante pequeño, con solo unos pocos muebles ocupando su espacio limitado. Su litera estaba apoyada contra una pared, mientras que un escritorio y una silla estaban al otro lado de la pequeña área abierta. En el medio un pequeño estante para libros descansaba contra la tercera pared, con una ventana encima para proporcionar algo de luz natural durante el día. Al menos lo habría hecho si el cielo no fuera una mezcla de púrpura y rojo. Se movió para salir de la cama, solo para notar algo cuando sus piernas se movieron. Sus ojos se posaron en su entrepierna. Traidor, se quejó antes de prepararse para comenzar el día, sin saber si su corazón podría aguantar más. Balanceando sus pies fuera de la cama, tuvo que detenerse repentinamente de plantarlos en el piso antes de que pisasen al pequeño perro que también compartía una habitación con Ruby y él. Zwei, como lo había llamado Ruby, era un corgi blanco y negro. El hecho de que existiera un perro simple y normal en este tipo de entorno con estos híbridos Grimm humanos era quizás lo más absurdo que Jaune había visto hasta ahora en esta escuela. No tenía idea de cómo había llegado a vivir aquí, y más específicamente con Ruby. Si hubiera pertenecido a uno de los profesores humanos o fauno que había conocido ayer, eso podría tener sentido, pero Zwei parecía ser el perro de Ruby. Era una pregunta que tendría que hacerle algún día cuando las cosas finalmente se calmaron. Si las cosas se calmaran alguna vez. Jaune tomó al perro en brazos y lo llevó a sentarse en su regazo. Zwei lo miró con la boca abierta y la lengua colgando en lo que solo podía describir como una sonrisa. Pasó la mano por el pelaje de la cabeza del corgi. Creo que eres la única conexión con el mundo normal que tengo en esta escuela, dijo en voz baja. Por un momento se preguntó si el perro respondería si tal vez, al igual que todos los demás aquí, fuera una especie de fenómeno de la naturaleza y fuera sensible. Afortunadamente, Zwei simplemente lo miró con cálidos ojos grises. Jaune continuó abrazándolo un poco más. Un perro normal puede no parecer mucho, pero era una de las pocas piezas de normalidad a las que podía aferrarse en este mundo extraño y aterrador. Por primera vez desde que llegó a esta escuela, Jaune realmente sintió una sensación de familiaridad. El aula en la que se sentó era muy parecida a cualquier otra a la que había asistido durante su vida. A un lado de la habitación había filas de escritorios, cada uno ocupado por un compañero de estudios suyo. A veces se sentía extraño incluso considerar estas cosas como estudiantes. Normalmente, sus compañeros no estarían ansiosos por destrozarlo con sus garras, colmillos o algo peor, si alguna vez descubrían su verdadera naturaleza. En el frente de la habitación había un hombre, y Jaune estaba agradecido de poder llamar al profesor un hombre. El Dr. Arthur Batch era alto y larguirucho, luciendo un impresionante bigote que se sumaba al aire de sofisticación a su alrededor. Su voz era profunda y apropiada, sus palabras claras y elocuentes. Fue un agradable cambio de ritmo con respecto a todo lo que Jaune había experimentado hasta ahora aquí. Era una pena que el material de la asignatura difícilmente pudiera considerarse normal. Cuando llegó por primera vez a la clase, le sorprendió saber que el curso sería sobre política humana. Era un tema bastante común sobre el que muchos estudiantes aprenderían a medida que pasaban por sus carreras en la escuela secundaria y la universidad. Sin embargo, la forma en que el Dr. Batch hablaba de política era desconcertante. Humanos, dijo el hombre con un toque de disgusto en su voz. Por todos sus logros, no son más que una colección de tontos. Por toda su inteligencia, son fácilmente manipulables. Por toda su fuerza, son fácilmente aplastados. Lo más extraño fue cómo el hombre hablaba de la humanidad como si no fuera parte de ella. Miró a su prójimo como débil y tonto a pesar de ser un ser humano. ¿O era él? Jaune sabía que Ruby y Jan creían que llevaba algún tipo de disfraz. Que él era un híbrido como ellos, y que simplemente estaba ocultando ese hecho haciéndose pasar por humano. ¿Y si sucediera lo mismo con Bats? ¿O Tyrian? ¿O alguno de ellos? Le preocupaba el hecho de que le hubiera confesado su propia humanidad al hombre que parecía un fauno. ¿Y si el profesor decidiera exponerlo? Sería asesinado en un abrir y cerrar de ojos si se revelaba su humanidad, matado si tenía suerte. ¿Y si lo torturaban? ¿O se lo comió mientras aún estaba vivo? Salió de su pensamiento de pánico cuando notó los ojos de varios de sus compañeros mirándolo, sacudiendo los extraños sentimientos que le daban. Centró su atención en el hombre al frente del salón de clases. Bats tenía que ser humano. No había ninguna razón para que él ocultara su verdadera naturaleza como todos creían que estaba haciendo. En esta clase aprenderás la historia de la humanidad y la política que los ha unido y dividido. La dominación no siempre significa tener que destruir físicamente a tus enemigos. A menudo es beneficioso mantener a tus enemigos con vida para poder usarlos y manipularlos. Con el fin de promover sus propios fines.
Sí, pero eso es mucho menos divertido, escuchó la voz de Jan intervenir. Sentada a su derecha estaba Ruby, y a su derecha, la chica rubia en cuestión. Jaune estaba extremadamente agradecido de que hubiera un amortiguador entre él y la aterradora chica que ayer había estado lista y dispuesta a aplastarlo con su garra gigante de Grimm. El servicio a nuestra reina es solo eso. Servicio, explicó Butch. Divertirse no es la prioridad aquí en esta escuela, ni tampoco es tu objetivo una vez que te envíen al mundo civilizado. Harías bien en recordar eso, Jan. Jaune casi había esperado que Jan se cruzara de brazos por la frustración de haber sido reprendida por su maestra. Luego recordó que ella sería físicamente incapaz de hacerlo al estirar el cuello. Pudo ver que ella sostenía su brazo sobre una serie de asientos, sosteniendo su increíble masa con una notable protesta crujiente. Jaune se preguntó brevemente si alguna vez sería demasiado pesado para cargarlo. Fue agradable ver que Butch no se refirió a la directora de la escuela como una diosa, solo una reina. Si bien aún era inquietante, su experiencia con Tyrian había demostrado que las cosas podrían ser mucho peores. Jaune no tenía idea de quién o qué había sido exactamente esa mujer aterradora, pero estaba más que feliz de que ella probablemente no estaría enseñando ninguno de los cursos de la escuela. Ahora comencemos con lo básico, continuó Butch mientras abría un libro de texto. Para integrarte adecuadamente con la humanidad, debes aprender el conocimiento fundamental que cualquier persona común conocería. ¿Alguien puede decirme los nombres de los 4 reinos de Remnant? Le tomó un momento, pero Jaune recitó los nombres de los reinos en su mente. Sin embargo, para su sorpresa, nadie más a su alrededor parecía dispuesto a responder. Mirando a su alrededor, vio que ninguno de sus compañeros parecía tener idea. El hombre con armadura y desequilibrado de la ceremonia de entrada fue el primer híbrido que reconoció de inmediato. Jaune se dio cuenta, mirándolo de nuevo, que tenía el pelo corto y castaño sucio y su rostro parecía estar cubierto de cicatrices envejecidas y descoloridas. A unos metros de distancia había otro estudiante que vestía una gruesa gabardina, que parecía estar mirando el reloj más que prestando atención. Sintió un suave empujón del codo de Ruby a su costado. ¿Sabes la respuesta? Ella susurró. Él asintió. Sí, susurró él, pero no quiero exactamente llamar la atención sobre mí, Jaune, interrumpió Babs. Pareces hablador. ¿Sabes la respuesta? Eso fue genial. Era bastante desconcertante cuando los brillantes ojos rojos de quienes lo rodeaban parecían mirarlo sin razón alguna, pero ahora que su profesor lo llamaba así, los ojos de todos los estudiantes en la sala estaban enfocados en él. Se dio cuenta de que algunos de ellos no tenían la cantidad normal de ojos que uno esperaría. Tragó saliva y se armó de valor para hablar en voz alta. Ese sí. Los reinos son Vale, Atlas, Mistral y Vacuo. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Butch. Correcto. Jaune miró de nuevo a Ruby, recordando su anterior suposición de que ella había sido un fauno de Gacela y Menagerie, aunque técnicamente no es un reino. La sonrisa se ensanchó. Muy bien, Jaune. A menudo se pasa por alto la colección de animales en el panorama geopolítico debido al hecho de que son fauno. Sin embargo, es de hecho su propio estado soberano con un funcionario electo a la cabeza. Mientras Butch continuaba con su explicación de Menagerie, Jaune sintió que Ruby se inclinaba hacia él nuevamente. Vaya, eres inteligente, sonrió. Mi compañero de cuarto es fuerte e inteligente. Esto es increíble. Aparentemente, en esta academia, el conocimiento de la geografía mundial básica lo convertía en un genio. Si no fuera por el hecho de que estaba rodeado de monstruos, esta sería la mejor escuela de la historia. Ya que estamos en el tema, creo que esta es una buena oportunidad para discutir uno de los eventos más recientes en la historia de la humanidad, la fundación de Menagerie. Los humanos son criaturas terriblemente insignificantes, dispuestos a pasar por alto todas sus similitudes y vínculos por encima de minúsculas diferencias. Si no supieras nada mejor, pensarías que querían dividirse y luchar entre ellos. La guerra que llevó a la formación de Menagerie es un ejemplo principal de esta tonta lucha interna. ¿Alguien puede decirme qué llevó a Faunus Revolución de los Derechos? Jaune no sabía la respuesta a esta. Se hundió más en su asiento, tratando desesperadamente de evitar convertirse en el centro de atención una vez más. Para su deleite, no volvería a ser señalado. La mano que pertenecía a una criatura femenina con cabello blanco como la nieve y un cuerno largo que salía de su frente se disparó en el aire. Le dio a Jaune una pausa honesta, ya que no podía ver ninguna distorsión inusual. Le hizo preguntarse qué horrores había detrás de su ropa. Quizás chasquear los dientes donde estaba una espalda flexible. Sí, Weiss. Porque un humano se comió al líder de su manada, afirmó con confianza. Un suspiro audible se deslizó por los labios de Butch. No, Weiss. Eso es incorrecto.
Incorrecto habría sido quedarse corto. Jaune no tenía ni idea de dónde pudo haber sacado la chica esa idea. Jaune vio cómo se formaba un ceño enojado en los labios de la niña. Su mano se levantó una vez más, confiada y desafiante en su postura rígida. ¿Sí? Bats gritó de nuevo. Es porque, dijo lentamente como si no tuviera una respuesta en mente, pero estaba decidida a no detenerse hasta que adivinara correctamente, porque los humanos emigraron a sus terrenos de caza y devoraron a todas sus presas, causando hambrunas masivas a la población de faunos y comenzando una guerra por los recursos. Jaune parpadeó. ¿Era esta chica de verdad? Más importante aún, ¿representó la mentalidad de todos los estudiantes en el salón? ¿O era simplemente un caso especial? No, eso también es incorrecto, dijo su profesor. Jan resopló y ella es la que sigue hablando de cómo los cerebros triunfan sobre la carne grasa. Supongo que no tiene mucho a su favor, Rubes? Ruby solo hizo callar a su hermana. Jaune se preguntó si el que se llamaba Weiss había escuchado el comentario insultante. Bueno, al menos él no era el único que ignoraba por completo la historia. Sin embargo, a diferencia de él, sus compañeros tenían una razón para no conocer la historia de la humanidad. El hecho de que su falta de conocimiento fuera comparable a la de los monstruos inhumanos no fue nada halagador para el joven. Para sorpresa de Jaune, Bats se animó de nuevo mirándolo directamente, solo que, se dio cuenta, Bats estaba mirando detrás de él. ¿Blake? Estirando el cuello, por el rabillo del ojo, Jaune vio algo que no creía posible: un tentáculo que se retorcía ondeaba perezosamente en el aire, su forma deslizante se movía lentamente como si estuviera realizando una especie de danza hipnotizante. No pudo evitar sentirse fascinado por su forma horrible. ¿Porque el fauno se puso engreído y alguien necesitaba ponerlos en su lugar? Se giró para vislumbrar a esta chica, que parecía estar tan cerca de él. Sin embargo, al dar la vuelta, no pudo encontrar a nadie. Ya no había nada detrás de él. Una sombra se movió a través de su periférico. Estaba distraído cuando una suave risa salió de la boca de Bats. Esa es una forma de decirlo, Blake. Hay mucho más que eso, pero en esencia, sí. Después de siglos de racismo institucionalizado contra la raza fauno, decidieron que ya era suficiente y se rebelaron contra el humanos que controlaban sus vidas. El racismo de fauno es algo bueno, dijo cálidamente la niña, aparentemente llamada Blake. La negatividad asociada con eso me hace sentir cálido y hormigueante. Su voz estaba cerca, inquietantemente cerca. Miró a la derecha, pero solo vio a la aburrida y casi comatosa Ruby empujando ociosamente el hombro de su hermana con sus cuernos. Jan estaba puliendo su escopeta. Jaune sintió un aliento caliente en la nuca, pero al volverse, no encontró nada. Lo estaba perdiendo. El racismo es de hecho una de las piedras angulares de la locura de la humanidad. Algo tan simple y trivial como tener características físicas diferentes entre sí conducirá a la violencia y al odio. El fanatismo y la opresión. Es un excelente ejemplo de cómo siempre lucharán entre ellos, incluso sobre la más pequeña de las razones. Y un excelente ejemplo sobre la mejor manera de dividirlos y conquistarlos. Divide y conquistarás. Genial. Decir que estaba en la escuela equivocada sería quedarse corto. Se había inscrito aquí pensando que podría proteger a la humanidad, no destruirlo. Aún así, se preguntó quién era exactamente el Dr. Bats, si realmente era un humano como él, y no una especie de híbrido de Grimm disfrazado. ¿Por qué estaba tan interesado en poner a la humanidad de rodillas? Además, ¿por qué todos lo escuchaban y permitían que él los instruyera? Decidió preguntarle a la única persona en la habitación a la que podía llamar amigo. Una parte de él quería reírse de solo pensarlo. Amigo, claro. Ruby proclamó que él era solo eso, pero cambiaría de opinión si descubría la verdad sobre él. Tendría que elegir sus palabras con cuidado, decidiendo que sacarlos directamente de la boca de uno de los profesores sería lo más sabio. Esta vez fue él quien empujó a Ruby para llamar su atención. Oye, Ruby. Él susurró. La niña dejó de presionar el brazo normal de Jan y se volvió hacia él. Sí. Ya que estamos, bendecidos por la diosa, dijo. Las palabras se sintieron incómodas con solo dejar sus labios. Entonces, ¿por qué escuchamos a personas normales como Bats? Los labios pálidos se extendieron en una sonrisa. Habría parecido normal si no fuera por sus prominentes rasgos de Grimm. Suenas como el profesor Callous, se rió suavemente. Bueno, eso fue una mala señal. Ese hombre asustó casi a muerte a Jaune, y eso es decir mucho. Estar en una escuela llena de monstruos. Lo siento. Pero, ¿por qué seguimos a los humanos en lugar de matarlos? Una parte de Jaune esperaba que su respuesta lo tranquilizara. Una respuesta como que en realidad no quieren matar humanos, solo quieren llevarse bien y vivir en paz y armonía. Sin duda era una quimera, pero en su situación necesitaba poder soñar. No son humanos. Son sirvientes de Salem. ¿Salem ese era el nombre de la directora?
Nadie se había referido a ella por su nombre antes, diosa reina, pero nunca su nombre real. ¿Cuál es la diferencia? Salem nos mataría si nos los comiéramos, dijo con total naturalidad. El hecho de que acabara de pronunciar esas palabras, sin dudarlo, era revelador. Ella había dicho muy específicamente comer, en lugar de matar o destruir o cualquier otro tipo de palabra que pueda describir quitarle la vida a otro ser. No, ella había hablado de comerse a los miembros de la facultad humana. Estas criaturas aparentemente no tenían reparos en comer humanos. ¡Qué lección tan maravillosa para aprender el primer día de clase! Hablando de lecciones, la atención de Jaune finalmente volvió al Dr. Bax, quien aparentemente había estado dando una conferencia en el momento en que él y Ruby habían estado hablando. Otra buena forma de incitar a la violencia y la revolución es lo que se conoce como operación de bandera falsa, dijo el hombre. ¿Alguien conoce la definición de esa frase? Oh, lo sé. La voz familiar y entusiasta de Jan gritó un par de asientos más abajo de él. Su mano se levantó en el aire y, al hacerlo, se conectó directamente con la cara del niño sentado en la fila detrás de ella. Un golpe audible de carne golpeando una losa, un espantoso crujido de hueso, llenó sus oídos, seguido rápidamente por los gritos de dolor del estudiante golpeado. Jaune se volvió y vio a un chico de cabello castaño y redondeado que se llevaba las manos a la nariz, lanzado hacia atrás en la fila de madera directamente detrás de él. Jaune hizo una mueca por el daño astillado que había causado un golpe tan pequeño. El licor negro goteó a través de los dedos de Dove y descendió por su barbilla desde lo que sin duda era una nariz rota. Nada podría haber recibido un golpe del apéndice masivo de Jan y salir de una pieza. Sin embargo, para su sorpresa, nadie pareció afectado por la acción o la lesión. Nadie hizo un movimiento para ayudar, nadie intentó detener el sangrado ni encontrar ningún tipo de toalla para limpiarlo. Fue surrealista, como si no fuera nada en absoluto. Ups. Lo siento, Dove, dijo la chica rubia tímidamente. Al menos Jan parecía disculparse. Algo así como un gemido ahogado fue la única respuesta, al menos hasta que el Dr. Batch habló. Jan, por favor intente usar su brazo izquierdo de ahora en adelante cuando levante la mano. Preferiría que mi clase no sea interrumpida cada vez que desee responder una pregunta. Puede hacer. El hombre asintió. Ahora bien, ¿dónde estábamos? El resto de la clase fue como un borrón. Su material temático estaba provocando la caída de la humanidad. La violencia, incluso accidental, era aceptable y estaba rodeado por una colección de las criaturas más extrañas y aterradoras que había visto en su vida. Todo lo que podía hacer hasta que lo despidieran era mantener la calma y esperar que no lo volvieran a llamar. Ruby apenas pudo contener su emoción mientras se balanceaba arriba y abajo en su asiento. Ni siquiera le importaban las miradas de disgusto que le lanzaban algunos de sus compañeros más cercanos. Ya no importaban. Había encontrado a alguien que era capaz de ver más allá de sus defectos y verla por lo que realmente era. Jaune era la mejor amiga que podía haber esperado. No la juzgó por ser positiva, no pensó que el aura que ella desprendía fuera extraña o desagradable. De hecho, él mismo era un poco extraño y los bichos raros necesitaban mantenerse unidos. En cuanto a por qué estaba emocionada, finalmente había llegado su hora. No más clases de política aburridas y aburridas, no más mujeres jóvenes aburridas y aburridas que le enseñan cómo infiltrarse en la sociedad humana y seducir a los que están en el poder bruto. De todos modos, ¿quién querría seducir a un humano feo y sucio? Nada de eso importaba ahora, porque era hora de la clase de combate con el profesor Callous. Seguro que pudo haber estado un poco loco, pero eso no importaba cuando se trataba de combates cuerpo a cuerpo. Era insuperable cuando se trataba de miembros de la facultad. Quizás el único que podría vencerlo sería la propia Salem. ¿No es que tal competencia ocurriera alguna vez con la forma en que el escorpión fauno la adoraba como a una deidad? Finalmente Ruby podría mostrar sus cosas al resto de sus compañeros y, con suerte, ponerles una buena dosis de miedo. Les demostraría que no era de las que se metían con ella, y que con su temida guadaña de hueso negro podría enfrentarse a todos los interesados. Echando un vistazo a su izquierda, confirmó que Jaune no sentía repulsión por su comportamiento alegre, o si lo estaba, hizo un buen trabajo ocultándolo, al igual que fue capaz de ocultar su verdadera naturaleza. Grim estaba tan feliz de que fueran compañeros de cuarto. Quería poder captar su cerebro sobre por qué le era tan fácil mantener su forma humana durante tanto tiempo. Era realmente tan fuerte que podía sostenerlo a todas horas del día. Ese era ciertamente el objetivo cuando se trataba de esta escuela: poder posar perfecta e indefinidamente como un ser humano para diseñar la ruina de sus reinos. Ruby tuvo que levantar las manos para reprimir un chillido emocionado. Quizás ella podría verlo pelear hoy. Se preguntó qué tipo de apéndices, barras o cuernos geniales tenía en su forma de Grim, o tal vez lucharía en su forma humana.
Sería un espectáculo digno de ver, y ciertamente también impresionaría a los otros estudiantes. Todo el mundo sabe que él, tipo más inteligente y más fresco, más fuerte en la clase, había recogido su fuera su mejor amigo. Su envidia y celos la harían sentir cálida y pegajosa por dentro. Por supuesto, su primera pareja y hermana más querida, Jan, la respaldaba. Su relación había comenzado a deshilacharse a medida que Ruby crecía y se aferraba a su naturaleza alegre, pero Jan nunca la abandonaría. Dicha hermana mayor fue la primera en batear, su monstruosa extremidad firmemente plantada en el suelo. Jan estaba apoyada activamente contra su propio brazo, apoyando su peso sobre él mientras inspeccionaba su arma. A veces, Ruby deseaba poder usar su brazo como lugar de descanso, pero estaba muy feliz con lo que tenía y lo que podía hacer. Jan no había sido llamado a bajar, sino que simplemente había entrado directamente en el ring. Ella siempre comenzaba la clase como la primera luchadora, para eliminar a los debiluchos que el profesor Callous quería eliminar, o para resolver los rencores que inevitablemente acumulaba. Un rencor se hizo conocido rápidamente. Dove se ofreció como voluntaria para ser la compañera de baile de su hermana. Ruby resopló. Con sus alas negras y plumosas, Ruby se preguntó si él creía que se veía impresionante. Un pensamiento tonto. Si es así, el vuelo no era común para los híbridos, aunque Ruby pensó que probablemente Salem se lo regaló como una broma para su nombre. Dove saltó al ring, estirándose. Su herida ya se había curado, como era de esperar de cualquier híbrido. Las lesiones no duraron a menos que fueran bastante graves. Sin embargo, Ruby sabía que esa herida, más la herida a su orgullo, era lo que impulsaba este encuentro. Al aterrizar, blandió su lanza encadenada, azotando el arma en el aire con una maestría marcada que casi podría haber impresionado a Ruby. Jan bostezó en respuesta. Con los disparos del profesor Callous, la pelea comenzó. Dove instantáneamente tomó el aire, sus alas le dieron suficiente sustentación para elevarse varios pies rápidamente. Jan no estaba preocupado girándose, inmediatamente entró en una bomba en picado, tirando hacia arriba en el último segundo para desatar su lanza hacia ella, una lanza que fue fácilmente esquivada. Jan usó su brazo como palanca para saltar y dejar que la lanza golpeara donde había estado parada. Aterrizando sobre la lanza, Jan inclinó la cabeza hacia Dove. ¿Vamos a pelear o qué? Dove, gruñendo, tiró de la lanza hacia atrás. Jan, por su parte, se cayó con fluidez del proyectil en retirada, aterrizando con práctica facilidad en el suelo. Se acomodó el cabello con su miembro gigante, dejando que los mechones rubios pálidos brillaran a la luz de las velas barriendo bajo hacia Jan. Dove no estaba preparada para que ella plantara su extremidad gigante en el suelo y girara todo su cuerpo hacia los lados, sus pies chocando contra su cara. La sangre ennegrecida que brotaba de la herida se volvió a abrir, rodó por el aire lejos de Jan. Ruby vio esto como su apertura, una que tomó, lanzando la cadena de su lanza. Con Jan en el aire, no tenía forma de evitar la longitud del metal. Ni siquiera vio Ruby con una sonrisa, se molestó siquiera en hacerlo, golpeándola con tanta fuerza como pudo, envolviéndose alrededor de su extremidad normal. Jan no mostró ningún signo de estar herida. En cambio, arrancó la lanza de cadena de las manos de Dove y lanzó su escopeta al aire tan alto como pudo. Cogiendo la lanza, se dobló rompiendo la longitud de la cadena. Creo que se te cayó algo. Jan sonrió mientras empalaba la pierna izquierda de Dove en la rodilla con la lanza, la extremidad casi se corta por la mitad de un solo golpe. Su aullido se podía escuchar a través de la habitación, reverberando muy dulcemente. La sonrisa de Jan se amplió, su miembro negro todavía plantado en el suelo flexionándose. De repente, estaba en el aire, más alto de lo que Dove incluso había logrado. Cogió su escopeta de su caída libre y la apuntó hacia él. Podría haberte dejado vivir, pero ¿qué clase de ejemplo sería ese para mi hermanita? Dove no tuvo la oportunidad de responder cuando el disparo de la escopeta le arrancó el brazo y el ala izquierdos, enviando sangre y disparos a través del cielo salpicando las gradas. Paloma, despejada, se estrelló contra el suelo con un golpe húmedo y los huesos se rompieron. Ruby miró, con los ojos muy abiertos, cuando vio que aún estaba vivo, demasiado herido para siquiera gritar más. Aferrándose, sin comprender, a lo que había sido su brazo izquierdo, el niño no notó la sombra en lo alto. Tampoco se dio cuenta cuando la enorme extremidad de Jan se estrelló contra él. Su descenso terminó violentamente, borrando a Dove de este mundo. La sonrisa de Jan se atenuó. Tienes sangre por todo mi cabello, bastardo. Echándose hacia atrás, desató una ráfaga de golpes con su miembro gigante, reduciendo los restos de Dove a tanta carne y hueso destrozado. Ni siquiera vale mi tiempo.
Mientras un par de Beowulfs arrastraban el cadáver ensangrentado y desmembrado de uno de sus antiguos compañeros de clase fuera del ring, ella notó como Jaune también había puesto una mano sobre su boca. Quizás él estaba tan emocionado como ella no podía culparlo. La pelea anterior había sido un baño de sangre, y ahora entendía por qué las primeras dos filas de asientos en la sala se conocían como la zona de salpicaduras. Jan, moviendo su cabello ensangrentado con su escopeta, se alejó sin siquiera esperar a que el señor Callous reconociera su victoria sin duda para tomar una ducha. Definitivamente tendría que sentarse al frente con Jaune mañana para ver más de cerca la acción. Un buen combate, anunció Tyrion mientras se dirigía al centro de la arena brutal. Salvaje. Sangriento. Enorgulleces a nuestra diosa cuando cedes a tu naturaleza salvaje. Levantó la mano, señalando con un dedo a la clase sentada. Es posible que asistas a esta academia para perfeccionar tu lado humano, pero nunca debes olvidar quién eres. Ustedes, los hijos de Salem, son superiores a los simples humanos en todas las facetas. Más fuertes. Más rápido. Una combinación perfecta de humano y Grimm. Regocíjate en el derramamiento de sangre de esos seres más débiles que se atreverían a interponerse en el camino de su majestad. El discurso llenó a Ruby de un sentimiento de orgullo. Medio loco o no, el profesor Callous ciertamente sabía usar las palabras. Su teatro podría despertarla incluso después de pasar algunas horas aburridas con los profesores Bats, Reinhardt y Fall. Este fue el evento principal, el plato principal. Su sangre fluía por sus venas y la sangre fluía por la arena. Lo único mejor que sentarse aquí disfrutando del espectáculo con su mejor amiga sería estar ahí abajo participando en él. Esperaba que la eligieran a continuación para pelear. Ahora bien, continuó el fauno. ¿Quién sigue? Tyrion se llevó los dedos a la frente mientras miraba dramáticamente a la multitud, buscando a los siguientes combatientes. Maestro Cardin, fue el primer nombre que llamó. Unos pocos asientos a su izquierda, el enorme bruto llamado Cardin se levantó de su asiento y bajó a la arena. De hecho, Ulkin pudo haber sido un insulto para el verdadero tamaño del niño. Brazos tan gruesos como su propio torso colgaban torpemente de su cuerpo como si hubieran salido directamente de un beringel, mientras que las placas blindadas fusionadas con su piel pálida lo hacían parecer un tanque ambulante en lugar de un Grimm humanoide. Soportando un cruel mazo negro, sin duda sería un oponente duro para cualquiera, ella misma incluida. Sin embargo, Ruby disfrutó del desafío. La idea de su guadaña desgarrándose a través de sus delgadas piernas cómicamente y obligándolo a caer al suelo la hizo lamer sus labios con emoción. Y, Tyrion continuó mientras seguía mirando el mar de estudiantes. Maestro Jaune. Ruby jadeó, mirando a su amiga felizmente. Sería capaz de demostrar lo fuerte que era contra quien, libra por libra, era el tipo físicamente más fuerte de su clase. Jaune tendría el respeto de toda la clase después de limpiar el piso con Cardin. Entonces, ¿por qué se veía tan mortificado? ¿Miedo escénico, quizás? Todavía era tan nuevo en esta escuela y apenas conocía a nadie. Quizás la idea de actuar frente a todos ellos le resultaba un poco desconcertante. En cualquier caso, la feromona que desprendía olía de maravilla. ¿O era más de ese desodorante que había mencionado ayer? Estoy tan celoso. Dijo efusivamente. Ve allí y trae una victoria para el equipo Jaubi. Ella sonrió con orgullo al escuchar el nombre que se les había ocurrido a los dos en el acto. A pesar de que la academia no tenía equipos oficiales, sintió que ella, su mejor amiga y compañera de cuarto, merecían un nombre especial solo para ellos. No se movió. ¿Estaba atrapado? Ella le dio un suave empujón para intentar llamar su atención. Jaune. Finalmente, su cabeza se volvió hacia ella. Sus ojos estaban muy abiertos. Debió estar súper emocionado de que sus ojos fueran tan grandes. Su boca se movió un par de veces, pero pasaron varios segundos antes de que las palabras finalmente salieran. Yo creo que voy a vomitar. Los ojos carmesí se iluminaron de emoción. ¿Oh? ¿Tienes ácido estomacal corrosivo como una de tus habilidades? Eso quemará la armadura de Cardin realmente bien. La miró durante varios segundos más, sin decir una palabra más. Su respiración se había vuelto más pesada, probablemente preparándose para la batalla inminente. Ella no se había dado cuenta de esto cuando se conocieron,